Ahí se está preparando. Ese no cuenta porque es el minuto del Facebook, ¿eh? Muy bien, vamos a ver, ahí va. Ya se está conectando. Eso es lo que a veces me hace tardar un poquito dependiendo de la conexión de internet. Parece que ya está. Ese lo vamos a dejar así. Sí, sí, cuando me retiro del monitor se escucha lejos. Vamos a ver ahorita el ejemplo, el ejercicio, porque sí, se va a estar retirado, pero va a depender del volumen. ¿Sí? Que no sea muy bajito y que no sea tan alto. Y esperemos que ahí también ya, pues los que estén en Zoom también me puedan escuchar bien. Ahí que le escriban, que puedan, si ya se escucha bien. Con ese volumen creo que está bastante bueno. Así que vamos a recordar viejos tiempos, dijo uno. Ese tiempo del púlpito. A muchos sí lo conocen. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7, verso 54. Voy a apagarle tantito solamente para que la Biblia no se mueva tanto. Y pues bueno, vamos a leer ahí esa porción. También está en pantalla, pero lo ideal es, como les había dicho, familia, que vayamos utilizando nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque el día que falle Haz de Shalom, el día que falle la luz, internet, los equipos, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que ir a las Biblias, ¿sí? Entonces debemos de ser muy, muy cuidadosos en tener ese detalle de seguir leyendo nuestras Biblias. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 54 a 56. La versión que tengo aquí es la Biblia latinoamericana y dice: al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él se llenó del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Elohim y a Yeshua a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Elohim. ¿Verdad? Qué visión tan increíble, ¿cierto? ¿Por qué es increíble? ¿Por qué es increíble la visión? Está viendo la Shekinah, está viendo la gloria divina, la misma gloria que un día se fue del templo, en la Merkabá, aquella visión que tuvo Ezequiel, ¿se acuerdan? Bueno, pues él está contemplando. ¿Qué es lo que vamos a ver en eso? Vamos a ver ahorita, a ver si también se puede poner el celular aquí. Sí, yo creo que sí. Tenemos que ver varios aspectos aquí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hemos visto enseñanzas, análisis, tenemos cada uno nuestra propia expectativa acerca de ese texto, ¿verdad? Y más cuando vemos que vio en la gloria. Dice que miró la gloria de Dios y miró a Yeshua a la diestra, ¿verdad? De él. Pero hay unas versiones bien interesantes, dicen que estaba de pie. No sé si su Biblia diga, hay unas que no dicen. Hay unas que dicen que estaba de pie. ¿Verdad que sí? Esa que está ahí en pantalla, fíjense bien ahí. Dice, y a Jesús de pie junto a Elohim. ¿Sí se fijan? Y en Hebreos dice que lo vio sentado, estaba sentado. Pero aquí dice que está de pie. Y esto es algo bien interesante que tenemos que revisar. Ahora,
lo que yo le voy a decir ahorita no quiere decir que yo tengo 100% la razón. Es un análisis, es un estudio que vamos a ver, pero que del mismo vamos a aprender y vamos a ver qué tan capaces hemos sido o cuánto hemos avanzado en la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la defensa de la fe, pero no veo a muchos actuando como actuaba Esteban. ¿Verdad que sí? Muchos apenas si les vieron una mala cara y ya se fueron. Ya no quieren servir al Mesías, ya están arrumbados allá en un rincón. ¿Por qué? Ay, no, pues porque me hicieron cara fea. ¿Está mal eso? Pues no está del todo mal, porque pues no debería de pasar eso. Porque se supone que debemos de tratarnos con bondad y con amor, ¿cierto? El gran problema radica en que si nuestras emociones no están balanceadas, no dejamos que sea el grupo el que nos guíe, pues nos vamos a meter en muchos conflictos. Recuerden lo que les voy a decir, no tienen que creerlo todo, examínenlo. Y lo que les voy a presentar son 3 aspectos distintos sobre estos textos, pero que quiero que los analicen, porque voy a utilizar un contexto judío, voy a utilizar un contexto sordo, y voy a usar el contexto cultural también. Así que quiero que vayamos viendo el contexto del tribunal. ¿Qué hay para Esteban en ese momento? Para entender el impacto de los versículos 54 al 56, primero debemos situar a la audiencia en el clímax del discurso de Esteban. Esteban desde el griego es Estéfanos y significa corona. Dice, no está pronunciando una defensa para salvar su vida. No se está defendiendo él, si se fijan. ¿Verdad que no? Así que no está pronunciando una defensa para salvar su vida. Está haciendo una exégesis histórica de la testarudez espiritual de los líderes de Israel. Todos los líderes de Israel, todos en ese momento, los que están en el templo, el Sanedrín, los Juanim y todos los que tienen autoridad en ese momento. Porque ellos son los que están formando el Sanedrín, son los que lo tienen enfrente. Lo están juzgando. Muchas de las veces no somos capaces ni de defender la fe ante aquellos que solamente nos dijeron, ay, estás loco. Ay, me dijeron que estoy loco. A veces se queda uno callado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar como Esteban. No es que es la falta del poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos dejado que ese poder se apague. ¿Por qué hemos dejado que se apague? Porque nos hemos alejado de él. Hemos descuidado de alguna manera la vida espiritual. Hay 3 aspectos que en la mañana les dije en la tarea que deberíamos de cuidar. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Santidad. Otra vez. Santidad, fidelidad y responsabilidad. Si conforme avancemos en eso, ustedes van a ver cómo vamos a poder entender todavía mejor el significado de esas 3 cosas. Esteban acaba de confrontar al Sanedrín señalando que históricamente sus antepasados persiguieron a los profetas que anunciaron al Sadik, o sea, al Juzba, Yeshua, y al Mesías, ¿sí? Y que ellos ahora lo habían entregado y asesinado. Hechos 7:52. La atmósfera en el tribunal no es de debate teológico, es de un juicio cósmico. Desde ahí ya empieza a cambiar el sentido. Ya no lo estamos viendo solamente como un juicio humano, terrestre, sino que ya estamos viendo aquí un juicio cósmico. ¿Por qué sabemos que es un juicio cósmico? Porque esto afecta a todo el cosmos, todo el universo, toda la creación. ¿Cómo sabemos que afecta a todo? Por la visión que tiene Esteban. De otra manera, Esteban no hubiera tenido esta visión. Y ahorita la vamos a ver todavía más profundo. Vamos a ver. En el análisis lingüístico y exegético, la gloria de Dios. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la derecha de Elohim. En el griego koiné, y la dimensión espiritual va a ser bien interesante, porque aquí está la palabra atenisas. Esa palabra quiere decir
puestos los ojos. El texto griego utiliza atenisas, de atenizo o atenizo, que significa mirar fijamente, clavar la mirada. No fue un vistazo casual en medio del caos y la hostilidad terrenal. La mirada de Esteban fue absorbida por completo por la realidad celestial. O sea, no fue como que, ay, es que tuve una visión, me pareció. No, no dice que le pareció, dice veo claramente. Y dice que fijó su mirada hacia arriba. Fíjense la importancia que tiene la visión de Esteban a muchas de las palabras que hemos oído cuando alguien dice, tuve una visión. Aquí estamos viendo que hay una mirada fija y vamos a ver cómo esto es importante. Le avanzamos ahí, hijo, a doxas, doxan, teou, la gloria de Dios. En el coiné se traduce como doxa, pero el trasfondo hebreo ineludible aquí es la Shekinah. ¿Sí? Estamos hablando de la Shekinah. Dice que vio la gloria de Dios. La manifestación visible y la gloria de la presencia de Elohim. Lo que Esteban ve no es una abstracción, es la misma nube de gloria que habitaba en el Mishkan y en el templo, la cual se había apartado por causa de apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Alguien se acuerda qué es la apostasía? ¿Sí lo hemos visto, Es darle la espalda a Yeshua. Ok, muy bien. Vamos a ir viendo aquí cosas interesantes todavía más, Renegar, dice mi hermana, muy bien. Alguien que se aleja de la palabra. Ok, también. ¿Qué más? ¿Ya con eso? Bien. Acuérdense que esa palabrita la tenemos que tener presente también, porque son palabritas que están en el Brit Hadashah, no nos podemos olvidar de ellas. Tenemos que tenerlas presentes en todo momento. Miren, fíjense aquí lo que dice, el misterio de Yeshua de pie. Esto lo vamos a volver a ver en otro aspecto ahorita más adelante, pero quiero que lo sigan viendo. Estotá, de pie. El coineo utiliza aquí el participio perfecto estotá de istemí, que significa estar de pie. Esto es crucial. En el resto del Brit Hadashah, como en Hebreos 1.3 o Colosenses 3.1, se nos dice que Yeshua está sentado a la diestra del Padre, indicando que su obra de redención ha terminado. ¿Por qué aquí está de pie? Yeshua ya aparece, pero está sentado. Acá dice en unas versiones que está de pie, y es porque es lo que dice en el griego. Entonces, por eso la importancia de leer desde la raíz, desde la cultura o desde el idioma que fue escrito. Porque las traducciones, fíjense, hay Biblias que ya no dice que estaba de pie. Ya nomás dice vi a Jesús a la derecha de Dios. ¿Alguien trae una Biblia que diga así ahorita? A la diestra, ¿sí? En esa sí dice de pie. ¿Qué versión es? Versión internacional, muy bien. Entonces, fíjense por qué es importante, por qué está de pie. Fíjense bien aquí, en la conexión con el hebreo bíblico. En el pensamiento hebreo, el juez se sienta para emitir sentencia, pero se pone de pie para actuar, defender o recibir a un testigo. En el Salmo 3, versículo 7, se usa el imperativo Kuma Adonai. Levántate, oh Eterno, ¿verdad? Y aquí va a venir la importancia de por qué Yeshua está de pie. Yeshua se pone de pie como el Melitz Yosher, que es el defensor o el abogado, para testificar a favor de su primer mártir en la tierra. Mientras el tribunal terrenal lo condena, el tribunal celestial se pone de pie para honrarlo. Y aquí empezamos a ver una forma distinta de ver el texto. El por qué Yeshua está de pie. Si lo vemos desde el contexto del juez, del que emite, del abogado, del que está intercediendo, Esteban está siendo juzgado aquí en la tierra, pero de una forma estricta y severa. Y Yeshua está de pie como el abogado que está defendiendo la integridad de su hijo. ¿Sí? Esto es importante porque cuando entendemos esto,
Ahora sabemos por qué debemos de mantenernos de pie cuando se nos cuestiona de nuestra fe, cuando se burla de que digamos Yeshua, cuando se burla de que buscamos los principios bíblicos hebreos, griegos y buscamos la cultura judía hebrea. Tenemos que mantener firmeza y no avergonzarnos, porque muchas de las veces apenas se avergüenzan y ya empezaron a quitarse sillones, ya empezaron coberturas, ya empezaron a hablar todo y van poco a poco cayendo al mismo modernismo que conocíamos o que conocemos. Es importante saber que hay alguien poniéndose de pie para defender a sus hijos. Pero hay muchos que están buscando la aceptación de los hombres. Está queriendo conquistar hombres en lugar de querer conquistar el corazón para el Mesías. Fíjense cómo el pensamiento va a ir cambiando. Hechos 7:56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra o a la derecha de Elohim. Y en otras versiones también. Para el Sanedrín, el uso del término Hijo del Hombre en koiné o huios tou atropou fue el punto de no retorno. O sea, cuando Esteban dijo esta palabra fue el punto de ya no hay vuelta para atrás. Lo que dijo es tremendísimo. ¿Mandé? Ya no hay vuelta de hoja. Esto es importante. Es el punto de no retorno. Esteban está citando directamente la profecía apocalíptica de Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. ¿A poco sí? Claro, ¿usted cree que no lo iban a saber ellos? ¿A qué se dedicaban los levitas, los Juanim, el Sanedrín? Si no era que a conocer toda la escritura y a interpretar la profecía. Por eso ellos decían: ¿cómo nos vienes a enseñar? ¿Nos quieres enseñar tú a nosotros? Porque sabían que ellos tenían el conocimiento. Entonces, cuando ellos ven esto, rápido viene a la mente, porque lo que Esteban está presentando es una visión apocalíptica, pero que ya fue dada en Daniel. Y por eso viene ese cambio. Daniel 7:13 dice: y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel lo vio, ¿cierto? La implicación del Midrash y el Talmud, fíjense qué interesante. En la exégesis judía de la época, Daniel 7 describe al Mesías recibiendo el dominio eterno al lado de Atik Yomim, que es el anciano de días. ¿Por qué es importante? Vamos avanzando, hijo, en la página 3. Sí. Al decir que Yeshua, que ve a Yeshua a la derecha de Elohim, Esteban está afirmando que el carpintero de Nazaret que ellos crucificaron ha sido entronizado con autoridad divina universal. Para el sumo sacerdote y los fariseos, esto no era solo una diferencia de interpretación. Según su perspectiva legal, era una blasfemia flagrante contra la unicidad de Dios. ¿Cómo es posible que tú estás diciendo eso? Y eso sigue afectando las masas hoy en día. Al punto de ofenderse y desacreditarse públicamente. Vamos a ver el efecto de la audiencia y la reacción del Sanedrín. Hechos 7, 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fíjense qué impacto tuvo la visión que tuvo Esteban públicamente. Les dio coraje. Rechinaron los dientes. Temblaban del enojo que estaban ahí delante de él. Y el Koiné describe una respuesta importante, porque dice que esto fue una actitud casi animal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tristemente esto sigue pasando cuando se habla de la defensa y el testimonio de Yeshua y la preservancia de los mandamientos en la vida de la comunidad. Queremos ser Israel pero sin identidad. Queremos seguir trabajando desde la trinchera a nuestro modo. Y aquí Esteban está demostrando que él no está preocupado por su vida.
Esteban no está preocupado por qué piensan los demás o qué piensan los que están a su alrededor. O ching, estoy ante las máximas autoridades de esta tierra, de la nación. Él no está preocupado por eso. Él está tan conectado a través de Yeshua a Dios que él levanta sus ojos y se conecta. ¿A qué nivel se conectó? Y vamos a ver a qué nivel se conectó. Dice que dando grandes voces en el griego, nos revela que gritaron para ahogar la voz de Esteban. No querían escuchar la revelación del cielo abierto. ¿Por qué? Se taparon los oídos, dice. Literalmente constriñeron o cerraron por la fuerza sus oídos. Es la manifestación física del corazón incircunciso que Esteban les había reclamado versículos atrás. Si usted revisa el capítulo desde el inicio, desde el 7, Esteban empieza a relatar toda la historia de Israel, ¿verdad? Y casi en el cierre, desde el verso 48, ahí nos encontramos algo bien tremendo que dice: en realidad el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. Por eso no lo soportaron. Porque Él les estaba diciendo cabezones. No entienden. Esto es bien importante porque aquí estamos viendo cosas que a lo mejor desde la simple lectura no las vamos a identificar. ¿Por qué? Leemos y vemos dos versículos, 54, 53, 54, 55, 56, y vemos nada más la visión de esa y decimos: qué maravilloso, qué bonito, qué hermoso. No, pero ¿qué hay en todo ese contexto? ¿Sí? Dice que arremetieron a una. El verbo armao implica un impulso violento, un ataque en turba, sin el orden legal que se esperaba del Sanedrín. La verdad exegética de Esteban desmanteló su fachada de rectitud legal y expuso la naturaleza de su juicio. A ese punto tenemos que estar preparados a saber. Por eso Yeshua dijo: no se preocupen por qué tienen que hablar, porque cuando se les demande, el Espíritu les va a poner lo que tienen que decir en ese momento. Pero ¿cómo nos va a guiar el Espíritu, la Ruach HaKodesh, si no tenemos fidelidad? Si no caminamos en santidad, estamos peleando con nuestro propio yo continuamente y no somos capaces de vencer los impulsos de la ira y de la contienda. ¿Cómo vamos a vencer cosas más difíciles? ¿Cómo queremos ser guiados por el Ruach HaKodesh cuando no somos capaces de decirle no a la ira, a la falta de perdón, a decirle no a los alimentos que no debemos de comer? ¿Cómo? ¿Cómo queremos la guía del Ruach HaKodesh si nos estamos mordiendo y dañando los unos a los otros? La gloria que Esteban vio está revelando que se necesita estar en santidad, en fidelidad y actuar con responsabilidad. Él está siendo responsable. Pero aquí la base en ese testimonio es que él está siendo fiel y está manteniendo su nivel de santidad. La santidad no se expresa solo cuando la gente nos ve. La santidad no se expresa solo cuando estamos en comunidad. La santidad se expresa cuando estamos en las áreas de trabajo, en el camión, en la calle, en todo momento. Porque a veces resulta que en la misma casa tenemos una actitud que no es propia de un santo, de un sadik, de un justo, de un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero sí queremos las bendiciones, sí queremos la abundancia, sí queremos la salud, sí queremos todo. Pero la santidad
La frase más común, hay poco a poquito, Roy. Aquí en los 3 puntos que dice para cerrar una prédica, la prédica, Esteban estaba predicando al Mashiach. Dice que podemos llevar estos conceptos profundos a la vida práctica del creyente hoy. ¿Por qué tenemos que llevarlos? Porque esto es importante para nosotros. Hay que mantener la mirada fija en lo eterno. El mundo terrenal siempre rugirá y buscará intimidarnos. La victoria de Esteban no estuvo en que el Sanedrín cambiara de opinión, sino en que sus ojos estaban fijos en la Shekinah. ¿Qué dice el texto de Hebreos? Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la vida. Porque cuando bajamos la mirada, cuando muchos dicen amar al Mesías, dicen creer en el Mesías, andan buscando caminos hacia otros lugares. Porque quieren vivir la santidad a su modo. Porque no somos responsables. Porque cuando se es responsable, puede pasar que Yeshua nos ponga en una situación donde demos gloria verdadera a su nombre. No nomás lo que a veces ahí pasa, yo malentendí, que me criticaron, que me dijeron, ay, es que me pasó, fíjese que me cambió, me dijeron, que por qué eso. No, amados, eso es nada todavía. Eso es para ir probando cómo estamos. El consuelo de un Mesías que se pone de pie. Cuando el creyente sufre por causa de la verdad, Yeshua no observa con indiferencia desde el trono. Él se pone de pie para sostenernos, defendernos y recibirnos. En la casa debemos de mantener la santidad, pero si rompemos la santidad solo por quedar bien con la familia, no estamos dándole su lugar al Mesías. El que ama más padre, madre, hijos, hermanos, más que a mí, dice, no es digno de mí. Hay que dar testimonio íntegro de santidad, de fidelidad ante nuestra propia familia, porque es el primer lugar. No con imposición. ¿Dónde está la revelación que hemos tenido por creer en Yeshua? ¿Dónde está la revelación que hemos adquirido desde que hicimos la terminal, desde que empezamos a caminar? El costo de la verdad no es nada más lo que nosotros estamos viendo por encimita. El mensaje exegético y fiel a la Torah y el Brit Hadashah confronta a los sistemas religiosos humanos. La reacción del mundo ante la verdad siempre será taparse los oídos. Pero nuestra labor, como la de Esteban, es ser testigo, fieles hasta el final. Sarita. Así es. Era lo que estaba haciendo Esteban, pero fíjese cómo tiene todavía más profundidad de eso, Dice, para el oído occidental estar a la derecha es solo un lugar de honor. Para el oído occidental, pero para el Sanedrín, que custodiaba los secretos y las dimensiones espirituales, que Esteban dijera que el crucificado ocupaba el lugar de Yemín, a la diestra, esto representa el Gesed divino, y ahorita vamos a ver por qué. Significaba que el tribunal terrenal estaba completamente desalineado del fluir del Creador y que la misericordia eterna ahora le pertenece al Mesías. Por eso era el enojo. Por eso había ese furor en ellos. Como Esteban les estaba revelando una visión profética y dándoles una cátedra y exégesis. Amados, tenemos que entender que se necesita conocimiento, pero un conocimiento validado. No solamente llevado por emociones o por compadrazgos o porque nos cae bien alguien. A todos debemos amarlos, pero debemos de ser atentos. ¿Para qué? Para desechar lo que no nos edifica. ¿Qué dice el texto? Todo me está permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué más?
Sí, todo me licito, pero no me deja de dominar de nada. Mándenme, hermana. También es que debemos estar que se deba estudiar asegurando Ah, eso. asegurando sus pero desde aquel realmente descartado. Así es. Por eso fue algo bien tremendo. En el contexto del misticismo judío, no porque yo sea cabalista, pero son cosas que podemos conectar a través de esa sabiduría. ¿Sí? Mi respeto es para quien no le gusta, pero mi respeto es para quien estudia, pero cuidadito con aquellos que solamente están metidos en un misticismo que no entienden y hablan de él como si fueran unos expertos. Hay que tener mucho cuidado. Voy a usar unos principios, unos contextos que pueden parecerle extraños, pero los voy a utilizar solamente para hacer una conexión de lo que hay escrito ahí también. ¿Sí? Por eso está ahí compartiéndose y también se está transmitiendo para Facebook. En la Kabbalah, la estructura a través de la cual la luz infinita, en el misticismo judío se le conoce como el Ein Sof, emana y gobierna el universo, se expresa en el árbol de la vida y sus 10 sefirot. Las sefirot son los atributos divinos. Cuando Esteban afirma ver a Yeshua a la derecha del Elohim, lo que decía aquí mi hermanita, el Sanedrín, quienes conocían profundamente estas estructuras místicas, entendió el impacto cósmico de esas palabras. En la geografía del árbol de la vida, la columna derecha está coronada por Gesed, que representa el amor incondicional, la gracia y la misericordia pura. La columna izquierda representa a Geburah, que es el juicio, la restricción y la severidad. Ver a Yeshua a la derecha, ver a Yeshua a la diestra del Padre, Esteban está revelando que el Mesías ha sido investido y plenamente identificado con el canal de la bondad, del Gesed, del amor supremo. Su posición significa que a pesar del juicio, de la condenación, que el tribunal terrenal está operando en una distorsión de Geburah y se está emitiendo en ese momento con Esteban, la realidad celestial estaba operando en misericordia y perdón absoluto. Terrenalmente se está emitiendo un juicio severo con Geburah, pero en el cielo Esteban está viendo que hay Gesed, que hay bondad. ¿Sí? Y esto quiere decir que no nada más está recibiendo y respaldando a Esteban. Esto quiere decir que también se está teniendo misericordia con aquel pueblo que no era capaz de ver lo que Esteban les estaba revelando. Esto va a pasar incluso en el siglo XXI. Va a haber gente que no va a ser capaz de comprender la revelación, pero una revelación que venga bien fundamentada en la Escritura. No ideas abstractas o cosas que llevan a la ofensa. Esto es importante. Su posición significa que a pesar del juicio que estaba emitiendo el Sanedrín, había misericordia operando en ese momento. Esto explica por qué en los últimos segundos de la vida de Esteban replica exactamente la frecuencia de Gesed. Al igual que Yeshua en la ejecución, Esteban clama: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras de Yeshua, ¿verdad? Hechos 7:60 dice ahí: no puedes pedir perdón por tus verdugos a menos que estés conectado espiritualmente con la fuente del Gesed que Esteban contemplaba en la diestra divina. No basta con decir yo tengo visiones, a mí Dios me habla, porque si estás desconectado de la fuente verdadera, no estás caminando con santidad, no estás actuando con fidelidad, mi amado, estás caminando chueco. Y primero hay que enderezarse antes de decir que tenemos revelaciones divinas. En esto sabrán que son mis discípulos, en los améis los unos a los otros. Hay cosas que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué? En la página 5. Son muchas páginas, pero
Esto es interesante. En la mística judía, el Hijo del Hombre, el Baal Enash, se asocia a menudo con las visiones apocalípticas y de la Merkabah, el carruaje celestial, con el aspecto, en la mística judía se le conoce como el Seiram-Bin, ¿sí? Es el rostro pequeño o el microprosopo. Ese lo llaman en la mística judía, ¿sí? Estoy utilizando los principios que utiliza ya para poder conectar lo que estaba viendo Esteban y lo que estaba pasando. El nexo de unión entre el plano divino más elevado y el mundo terrenal. Esteban estaba en ese punto. El punto más alto de conexión entre lo físico y lo espiritual. Hay muchos que son muy espirituales, están desconectados de lo terrenal. Hay muchos que son tan terrenales que no pueden experimentar lo espiritual. Y eso trae grandes conflictos. Porque muchas de las veces estamos escuchando y el corazón ya está enardecido. Nomás nos falta rechinar los dientes, empezar a temblar. ¿Cómo están diciendo eso? Me la están tirando. No. Es que el Ruach nos está inquietando y nos está diciendo, conéctate a la pureza de verdad. ¿Por qué? Porque Esteban testifica que los cielos están abiertos. En términos de la Kabbalah, esto describe un estado de Yehud, o sea, una unificación perfecta donde los canales espirituales superiores no tienen obstrucción. ¿Qué puede obstruir el canal hacia la fuente divina? ¿Qué puede obstruir el flujo de la fuente divina a nosotros y de nosotros a la fuente divina? ¿Qué es lo que puede obstruirlos? ¿Mande? Nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Qué más? Lo que hablamos. ¿Qué más puede romper ese flujo? Falta de fidelidad, la desobediencia, el pecado. No, pues yo hago lo que yo puedo y Dios sabe que yo hago lo mejor que puedo. Imagínense donde Esteban hubiera actuado así. ¿Usted cree que hubiera visto la gloria de Dios? No, el canal está plenamente abierto. Y si queremos tener esa conexión, necesitamos dejarnos usar por Dios al perdón primero. Como dice Romanos 8, quise separar el amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo arriba. Claro. Nada, Si queremos no tener obstrucciones, miren, puede ser que alguien estaba y diga, es que tuve una experiencia bien hermosa. Sí, claro, son toques de los bajacodes. Pero una vez que empiezas a chismear, a criticar, a dañar, a afectar, pues se acabó la conexión. Porque en ese momento se aparta nuevamente la santidad. Porque Dios no mora donde hay pecado. Y sin santidad nadie puede ver el origen. Y no es posible que alguien esté en pecado y diga que al mismo tiempo está en él la pureza y la santidad. No es posible. Porque donde hay pecado, hay separación de lo divino. Hoy, pues entonces nadie tiene santidad si no te corriges, ¿no? Porque hay que empezar a caminar con santidad. Tenemos que ser fieles testigos de nuestro Mashiach. Mándeme, hermano. Una razón que fue la que le pregunté yo, ¿cómo es que tenemos la mente de Cristo? Si nuestra mente es mala, pero... Para donde le da bueno, ¿verdad? Pero es un texto bien bueno, bien válido. Dije, como buen tapatío, es bien bueno. Es un buen texto. Es un buen texto. Mas ahora tenemos la mente del Mashiach. ¿Cuál era la mente del Mashiach? Fidelidad, santidad, responsabilidad. Eso lo necesitamos nosotros. La visión del Hijo del Hombre a la derecha de Elohim significa que Yeshua es el justo, el Sadik, el fundamento del mundo, que conecta el flujo de la bendición divina directamente con la tierra. Esteban estaba viendo el flujo de la luz divina descendiendo sin intermediarios religiosos corruptos.
Quiere decir que ha habido canales de santidad en toda la historia que Dios ha utilizado para mantener el testimonio del Mashiach hasta este día. Pero eso no quiere decir que todos están actuando con la misma intención. Por eso la Biblia, la Escritura siempre nos habla de un remanente. Solo un remanente es el que está logrando alcanzar esa conexión. ¿Por qué? Porque está decidido a darlo todo. Porque cuando conocemos al Mashiach y decidimos darlo todo, el primer lugar donde damos todo es en nuestra casa. ¿Sabes qué? Es que yo no como esto. ¿Sabes que esto para mí representa pecado y deshonor de Dios? Eso no quiere decir que abandonemos las familias, que las dividamos. Tenemos que llevarlas con amor y que puedan ver en nosotros un testimonio de bondad y de amor. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Las divisiones tradicionales que han sucedido a través de toda la historia. Navegando con la bandera de que dejamos todo por amor al Mashiach. Pero dejaron todo y se olvidaron de la responsabilidad de esposa, de hijos, de casa, de cosas. No, pues Dios se va a hacer cargo y usted no se encuentra por ahí navegando. No, pues sí nos dejó. Se fue a seguir su sueño. Ah, entonces fue su sueño, no fue el llamado. Y ahí es un problema. ¿Por qué? Porque no se trabajó primero en lo más importante: fidelidad, santidad, y no actuó con responsabilidad. Porque se es irresponsable cuando no se atiende a la familia. ¿Vale? Es peor que un incrédulo, dice, ¿verdad? Que el que no provee para los de su hogar. Entonces ahí tenemos un gran problema. Esteban está hablando, pero sin tapujos religiosos. Ahí está viendo algo bien interesante. En el Zohar se explica que cuando el Creador actúa desde la postura de sentado, está operando en el orden establecido del juicio y el mérito. Pero cuando se describe que la divinidad se levanta, ocurre lo que se conoce como un despertar de la compasión superior. Fíjense qué interesante es esto, ¿eh? En la mística judía, cuando Dios está sentado, se está estableciendo juicio y mérito. Pero cuando está de pie, ¿qué dice que es? Despertar de la compasión superior. Yeshua, al ponerse de pie, es total, rompe el protocolo del juicio. El Sanedrín estaba usando la ley de forma rígida para matar. Así pasó con Yeshua también. Y aquí Yeshua se levanta a la derecha, a la Gesed, del Gesed, para anular espiritualmente el juicio terrenal sobre el alma de Esteban. La importancia que tiene el entender que Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Esto no quiere decir que podemos cometer todos los pecados del mundo y decir que al cabo el Mesías está delante del Padre intercediendo por mí, aguantando mis latigazos y lo que me tocaba a mí allá arriba. No, amado. Es una falta de responsabilidad. A ver, imagínese que un hijo comete un error, Haz de Shalom, ¿verdad? Pero que un hijo comete un error. Y viene la autoridad máxima y dice: tu hijo cometió esta flagrancia y se merece 40 menos 1. Y usted dice: no, pero yo amo muchísimo a mis hijos, démelos a mí. Habrá muchos que lo puedan hacer. ¿Pero qué van a hacer? Van a estar creando hijos irresponsables. ¿Dónde está la responsabilidad? Si el hijo comete un error, tiene que aprender a ser responsable. Pero cuando un hijo tiene responsabilidad, cuando alcanza su mayoría de edad, mientras se tienen que sujetar a los padres. Pero ya no quieren eso tampoco. Qué bendición para los que se sujetan a los padres, ¿eh? Porque si hay todavía muchos jóvenes, ¿eh?
Pero llegarán años, ¿verdad? Donde entonces se cosecha lo que se sembró en los hijos. ¿Qué se sembró en los hijos? Si usted se puso a recibir los latigazos por el hijo, agárrese porque viene el dolor, porque el hijo no va a cambiar. Porque lo echaron a perder. Claro. Y tenemos padres sufriendo y llorando la falla de los hijos. Es un problema fuerte. Así que, mientras las piedras caían en la dimensión física, que es el Malhut vimos en la cuenta del Homer que representa lo terrenal, ¿verdad? El Malhut. Así que mientras las piedras caen en la dimensión física, en la dimensión del espíritu, Esteban ya estaba siendo abrazado por la energía del Gesed eterno. Por eso el texto bíblico dice poéticamente que tras la agresión simplemente durmió. El dolor físico fue absorbido por la experiencia mística de la diestra de Dios. Quizás ni sintió dolor, simplemente durmió. Eso es lo que hace la protección de Dios. Por eso cuando Nabucodonosor dijo, adoren a la estatua y si no los voy a meter al horno hirviendo, ardiendo, o ardiente dice, creo, ¿no? Le dice, no, aumentenlo 7 veces más, o 10 veces más. Échenle más, porque no se los voy a perdonar esto. Y llegan y avientan a esos jovencitos al horno y caen quemados primero los que los aventaron. Y ellos caen dentro del horno y no sufren daño alguno. Las puras ataduras se cayeron, ¿verdad? Estaban libres caminando allá adentro. Cuando estás conectado con la fuente divina como Esteban, el fuego no te destruye, pero destruye tus ataduras. Algunos dicen que era Mashiach, sí, es válido, es aceptable, también es una interpretación, pero dice que vio a uno como hijo de hombre, ¿verdad? Dice, por eso se interpreta que pudo haber sido Mashiach, pero de una forma distinta. Ellos dicen es un ángel de Dios que viene actuando en toda la historia, pero bueno, es aceptables varias explicaciones de eso. Aquí lo importante, mis hermanos, es que cuando estás conectado a la fuente divina, el mal no te va a quemar, no te va a hacer daño. El espíritu va a destruir las cadenas y las ataduras que te impiden avanzar. ¿Por qué? Porque estás conectado a la fuente divina a través de tu fidelidad y tu santidad. Santidad no es que ya no fallaste, santidad no es que ya eres, es más, ya no estuvieras aquí si estuvieras plenamente en santidad. Santidad es mantenerme separado del pecado. Por eso el Yeshua dijo una palabra bien interesante: oro por ellos, por estos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y también dice, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo que Esteban experimentó no fue cosa sencilla. Fue una de las máximas conexiones divinas para demostrar el respaldo que tiene el creyente en el Mesías Yeshua. Ay, pero ¿por qué no vemos todo eso ahora? ¿Por qué no podemos ver todas esas cosas maravillosas hoy en día? Lo dijimos en la mañana, por falta de 3 cosas. Por falta de santidad, por falta de fidelidad y por falta de responsabilidad. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo actuamos para cada Shabbat? ¿Cómo actuamos para las fiestas? ¿Cómo actuamos para las reuniones, para las oraciones? ¿Cómo actuamos en el trabajo, en la escuela, donde nos movemos? ¿Cómo estamos actuando? Nos apartamos del pecado porque apenas nos toca el pecado. Mira que el pecado está a la puerta y llama. Puede ser que tus compañeros, amigos, vecinos, familiares te van a incitar al pecado, te van a arrimar el chisme, el adversario sabe lo que te gusta. Pero debes de tener la fuerza de decir, no te acepto. Porque mi fidelidad le pertenece
al Todopoderoso. Cuando empecemos a actuar con esa fidelidad, con esa santidad y con responsabilidad, empezaremos a tener esa afluencia, esa fuerza, esa energía que tenía Esteban y que tenían los apóstoles. Se fijan, ya vimos dos aspectos, Ya vimos la primera desde el texto, la segunda desde la Kabbalah, y aquí vamos a ver unas conexiones desde el Talmud. No es lo mismo la Kabbalah, que es el Zohar, y el Talmud, como les dije, no porque yo sea cabalista o talmudista, pero son textos que nos ayudan a entender muchísimo, cosas más profundas, y no solamente a masticar como la vaquita que come y mastica 4 veces lo mismo para que pueda pasar bien, ¿verdad? Necesitamos la dirección del Ruach HaKodesh. Cuando el sumo sacerdote escuchó a Esteban, no escuchó a un cristiano del siglo XXI. Perdón, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, no me estoy mofando. Quiero que quede claro. No lo escribí así porque me estoy mofando, no. Pero es que hoy en día se ha diluido tanto la defensa de la fe y la lucha y la enseñanza en contra del pecado, que a veces estás cambiando lo que uno escucha. Así que cuando el sumo sacerdote escuchó a Esteban, no escuchó a un cristiano del siglo XXI, escuchó los debates que hoy encontramos en el tratado Hagigá 14a y Sanedrín 38b. El Sanedrín se tapó los oídos porque Esteban resolvió el misterio de los tronos de Daniel, afirmando que la diestra de Dios estaba ocupada por el justo. Para ellos, la exégesis de Esteban era un terremoto teológico que desmantelaba su autoridad terrenal. Por eso temblaron, por eso estaban enojados, porque ¿cómo es posible que con su visión y su teología nos está quitando la autoridad diciendo que ahora así hablaban de Yeshua, está por encima de nosotros? Sí, era lo que estaba pasando. Y cuando no lo entendemos, leemos esos versículos, esos 3 versículos, ¿cuántas veces no los han leído? Díganme, ¿cuántas veces no los han leído? Qué bueno si ya los había visto con toda esta profundidad. Pero cuando yo lo empecé a examinar, dije, qué bárbaro, no entendemos ni siquiera un poquito lo que Esteban estaba viendo y viviendo. Y no entendemos tampoco a las autoridades de ese tiempo, porque nos limitamos a decir, ay, es que eran corruptos, malos, pecadores. Por eso Dios los abandonó. Tonterías decíamos también nosotros. Ya pensaron ahora, ¿verdad? Esteban estaba resolviendo una profecía bíblica. Hoy en día todo el mundo quiere resolver las profecías bíblicas, se anda profetizando la venida de Mashiach. No, que después de esto ya ahí viene, y no, que pasa esto y ya ahí viene, y no, que miren, esto es profético, y andan sacando un montón de cosas, mis respetos. Pero nada más están asustando a la gente. En lugar de llevarlos a vivir en santidad y con responsabilidad, se está actuando de una forma que la fe se está diluyendo y la gente ya lo único que está haciendo es reírse. Porque no hay defensores de la fe. No hay gente que quiera caminar en santidad, en responsabilidad y fidelidad. Nos cansamos con los años de pan con lo mismo. Y vamos a terminar, Hasbe Shalom, culpando a Dios. Y que a lo mejor eso era lo que Él quería. Es que ese era el propósito de Dios. ¿Quién te dijo? ¿Que acaso no hemos visto en las Escrituras que todo el que se convierte tiene un cambio poderoso en su vida? ¿Verdad que sí? Esteban estaba revelando algo tremendísimo y no se la sacó de la manga. Y no simplemente estaba afirmando algo porque quería, no. Estaba resolviendo algo y que los sabios y los estudiosos lo podían entender y decir, qué bárbaro, este tipo nos está diciendo que esto ya pasó, que esto ya se resolvió y nosotros estamos aquí, estamos perdiendo autoridad legal. Sí, ahora la autoridad la tiene bien. Cuando Esteban exclama, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Elohim,
el Sanedrín reacciona con extrema violencia porque la idea de una figura mesiánica, ojo con esto, compartiendo la gloria o el trono divino, rozaba el cisma herético conocido en el Talmud como Shtei Rashuyot, dos poderes en el cielo. Es tremendo eso, porque eso tiene mucho que ver. Espero que vayan entendiendo, que lo vayan comprendiendo, y si no, de todos modos, lo volvemos a repasar otra vez. Más, a los de aquí les voy a compartir el archivito si lo quieren. ¿Sí? El Sanedrín asoció inmediatamente las palabras de Esteban con un famoso debate rabínico registrado en el Talmud respecto a la profecía de Daniel 7 y 9. Se colocaron tronos y el anciano de día se sentó. Los sabios se preguntaban, ¿por qué tronos en plural si Dios es uno? En Hagigá 14a el Talmud registra la opinión de Rabbi Akiva. Un trono para Elohim, o sea, para Dios, y otro para David, o sea, para el Mashiach. Esto lo dijo Rabbi Akiva, mi sabio favorito. Esto lo dijo él, que cometió errores, sí, claro que dijo que alguien también, uy, usted tanto que lo admire, bueno, es que somos seres humanos. Pero dijo muchas cosas increíbles y buenas. Pues aquí están unas de las cosas que dijo Rabbi Akiva. Un trono es para Elohim y el otro es para el Mashiach. Al escuchar esto, Rabbi Yosef Agalili lo reprendió severamente diciendo, Akiva, ¿hasta cuándo vas a profanar la presencia divina? O sea, la Shekinah. El texto significa un trono para el juicio y otro para la justicia. Un debate increíble que había en ese tiempo también. Muchos hoy se siguen peleando por todo esto. Y por eso les digo, aquí no enseñamos, respetamos al que cree esto y al que cree esto. Pero la base aquí es el amor. La base aquí es mandamientos y testimonio de Mashiach. Lo que es doctrina y lo que es ese tipo de cosas que no tienen nada que ver, que no afectan la salvación, yo las respeto, pero aquí no las enseñamos y no enseñamos a que alguien ande peleando con eso. ¿Sí? Por eso les dije, no crean todo lo que les digo, pero ahí está escrito, hay escritos que nos ayudan a comprender mejor. Rabbi Akiva dijo que había dos tronos, ¿verdad? Pero luego este sabio dice, hombre, Akiva, ¿cómo vas a seguir profanando la presencia divina? Fíjense, los sabios. El Sanedrín vio en Esteban la encarnación de lo que se consideraba la herejía de Akiva, llevada al extremo. Esteban no solo afirmaba que el Mesías tenía un trono al lado de Dios, sino que ese Mesías era Yeshua de Nazaret. Al declarar de lo que veía al área misma, a la derecha, estaba confirmando que la profecía de los dos tronos de Daniel se había cumplido. Por eso estaban tan enojados. El tratado del Talmud que regula precisamente el comportamiento, leyes y juicios del tribunal que juzgó a Esteban es el tratado de Sanedrín. En él se discute el estatus exaltado del Mesías y cómo su posición a la diestra de Dios desafía el entendimiento humano. Como diría Adal Ramón, está cañón. Porque es un choque emocional y doctrinal y de todo. Sanedrín 38b, en una discusión sobre la naturaleza de la soberanía celestial y el pasaje de Daniel, se advierte el peligro de considerar que alguien creado pueda sentarse al lado de la majestad divina. El Talmud enfatiza que nadie, ni siquiera los ángeles principales, tienen permitido sentarse en las alturas, pues sentarse denota igualdad de autoridad. Ahora me ayuda a entender todo un poquito mejor el hebreo. Parece que el Mashiach está sentado. Por eso hay un choque emocional y doctrinal. Así que cuando Esteban dice en el versículo 55 que ve a Yeshua de pie, y en el 56 que está a la derecha, el Sanedrín interpreta que Esteban está reclamando para Yeshua el estatus de Metatrón. ¿Qué es Metatrón? El ángel de la presencia. O del Mesías entronizado,
que Yeshua estuviera de pie operaba en perfecta sintonía con la noción de que venía a ejecutar un juicio inverso sobre el propio tribunal terrenal. Y recuerdo también que nuestra transmisión en Facebook no es para debate, no es para atacar a nadie, y le vamos a bloquear los comentarios porque no queremos entrar en esos dilemas. Esto es una enseñanza, la analizan, la escudriñan, y yo espero que aquí vayan captando muchas cosas, porque lo más importante es los tres aspectos que enseñamos: santidad, fidelidad y responsabilidad. ¿Sí? Espero tener la responsabilidad, estar actuando con la responsabilidad que Akadosh Baruj Hu me demanda para estar hablando esto delante de ustedes. Así que el despertar de la compasión en el juicio. Claro que sí, con gusto. Para profundizar en la Kabbalah de Gesed, que es misericordia a la derecha, el Talmud mismo reconoce que en las dimensiones celestiales existe una tensión entre el juicio estricto y la misericordia, y que Dios mismo se pone de pie u ora para que gane la compasión. En el Tratado de Berajot 7a, el Talmud relata una visión de Ismael ben Elisha, o sea, un sumo sacerdote, que dice: vi a Catriel ya Adonai Tsebaot, un aspecto de la gloria divina, sentado sobre un trono alto y sublime, y me dijo: Ismael, mi hijo, bendíceme, le dije, bendíceme. Le dije: sea tu voluntad que tu misericordia domine tu ira y que tu misericordia prevalezca sobre tus otros atributos. Mientras el Sanedrín terrenal operaba en la ira extrema, Hechos 7:54, donde crujían los dientes contra Esteban, Esteban tiene acceso a la dimensión que describe Berajot 7a. Ve la gloria divina donde el atributo de la misericordia, el Gesed, la Rahamim, ha prevalecido a través de la figura de Yeshua a la derecha. Por eso, el efecto cósmico de la visión le permite a Esteban absorber el impacto del juicio terrenal y operar en la dimensión del perdón absoluto. ¿Sí se fijan la importancia de todo eso? Lo que Esteban hizo no fue solamente 3 versículos escritos y ya. Tiene una importancia y tiene una conexión tremenda. No estoy diciendo que tengo la razón, porque no me gusta decirlo, pero tenemos que analizar todo. Aquí tenemos que entender que la santidad es importante, que la conexión es importante, pero más importante es que nos mantengamos en santidad. Porque la santidad, la fidelidad y la responsabilidad es la que hace que caigan las ataduras. ¿Con cuántas ataduras no hemos caminado en la vida? ¿Con cuánto dolor? ¿Con cuánta aflicción? ¿Cuántas veces no ha habido personas que han dormido esperando un milagro? Vidas de oración, vidas de conocimiento, vidas de avance, y no ven lo que esperan. Abraham mismo no lo vio. Apenitas si pudo ver que le nació un hijo, ¿verdad? 2 hijos, unos hijos, pero no logró ver toda la nación. No logró ver cómo la nación tomó posesión, todo su pueblo, toda su simiente, toda su descendencia. Yo en ese tiempo, cuando decía hijo de hombre, ya lo relacionaban con el patrón. Lo que pasa es que la mística judía no es nueva. Esto viene ya de mucho tiempo. Que apenas en el siglo 7 u 8 se le comenzó a dar auge. Sí. Que en el siglo 20 y 21 es donde más se ha hablado de todo eso. Sí, también. Por eso la importancia de conectarnos con la historia hebrea. Por eso la importancia de conocer algunos aspectos. ¿Sí? Pero no podemos hablar solamente de cosas que ni siquiera entendemos. Aquí yo utilicé algunos entendidos, algunos textos que eran
muy bien, muy buenos para conectar la experiencia de Esteban. ¿Qué tipo de experiencia hemos tenido, familia? Mándele, hermana. Yo cuando estaba en la iglesia anterior, ¿Sí? tanto más me sabía que era una buena enseñanza, pero sentía de algo más. Sentía que había conocimiento que me estaba perdiendo. Entonces yo le decía a mi esposo, si yo iba a una sinagoga a Guadalajara, Claro. y él me decía, no, tú no puedes sentir lo que como viven los judíos. Pues escuchaba, pero de todas maneras tenía esa, y recordando la cita donde dice, gáchalo, ¿verdad? Donde dice el donde dice el apóstol Pablo de que hemos estado tomando alimento de y que debemos de comer alimento Sólido. Entonces, cuando a mí por primera vez me invitaron a Cali, Sí. con la pastora, para mí fue una alegría. Sí. Llegaron gente de venir a Guadalajara. Sí. Esa bendición. Muy bien. Entonces, ahorita lo último que estaba muy bien Esteban, físicamente, con esa seguridad. Así es. Aparte de eso, a ellos, a los que lo estaban apedreando, más a los testigos que no lo estaban apedreando, les estaba hablando con una seguridad de eso es lo que tenía que creer, que el lugar de rechazar, que eso era lo verdadero. Así es. Y hoy en día pasa lo mismo. Tenemos que aprender a dejar de rechazar. Porque queremos cuestionar y no es malo. Porque ¿qué hacían los de Berea? Escudriñaban. Pero tristemente hoy en día no se escudriñan. Simplemente, no, pues yo no creo, yo creo esto. No, pues a mí se me. Pues estoy de acuerdo en esto, pero en esto no. Ah, no, es que a mí como me gusta aquí, a mí como dice acá. Amados, aquí no es qué tiene el hombre, es dónde hay Ruach HaKodesh. Yo siempre he dicho que hay un pastor que admiro mucho del cristianismo, que vi muchos videos donde lo invitaban y él mismo decía, me invitaron una vez y sé que ya no me van a volver a invitar porque yo hablo en contra del pecado. Y porque me dijeron que no hablara en contra del pecado y hablé en contra del pecado que están viviendo los jóvenes. Y también lo echaron y dijeron, no vuelves. ¿Por qué creen? Porque él estaba actuando con esa energía, con ese poder. Pero el mundo no quiere eso. El mundo quiere la palmadita en la espalda. El mundo quiere que le digan, tranquilo, todo está bien. Que tú te sientas a gusto, con eso está bien. No. El evangelio es incómodo. Las verdades de la Torah son incómodas. ¿Y sabe a quién incomodan más? A los que actúan como el Sanedrín, a los que rechinan los dientes, a los que se enojan, a los que están airados, a los que el corazón les tiembla porque no quieren aceptar una verdad que está revelada aquí. ¿Cómo vemos que ese mismo poder se sigue efectuando? Porque inmediatamente después de ese evento, en el versículo 4 del capítulo 8, dice, mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Fíjense qué interesante, ¿verdad? O sea, la muerte de Esteban ocasionó una persecución. ¿Quién llevó esa persecución a cabo? Saulo, ¿verdad? Le dieron cartas. Pero miren que estos no se quedaron callados. Estos iban hablando por donde iban pasando. Iban anunciando la palabra en los lugares por donde ellos iban. Hemos pasado desapercibidos en todos lados porque ni con los compañeros de trabajo, ni con los amigos de la escuela, de la casa, los vecinos, con nadie hablamos del evangelio. Con nadie hablamos de estas verdades, o nomás cuando nos preguntan. O no, ya saben que yo soy esto.
y el testimonio para que ellos se acerquen a nosotros. Dice ahí, en el verso 5, así Felipe anunció a Mashiach a los samaritanos en una de las ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. ¿Por qué se interesó? Por la prédica, por la enseñanza que presentó con la autoridad del Mashiach. Esteban no andaba buscando likes, ¿verdad? Él estaba preocupado por predicar la palabra, por llevar el evangelio. Así que cuando esto comienza, por donde va pasando, va hablando de la verdad del evangelio. Y cuando lo escucharon, se interesaron. ¿Por qué? Porque predicar no es nada más predicar desde un púlpito. Predicar es como presentas al Mashiach allá afuera con tus amigos, con tus vecinos y con tu familia. Todos tenemos la obligación de hacerlo. Pero a veces no hablamos de la Torah con nadie. Pero cuando entramos a un estudio, queremos ser los mejores eruditos, conocedores y conectadores de todo. Ya deja de transmitir aquí, hijo, por favor, también. Y me agradeces allá en Facebook un mensajito. Gracias a los que nos están acompañando por Facebook. Nos vemos la próxima semana también en la conexión. Así que ahí ya nada más le das ahí de tener transmisión. Muchas gracias. Shabbat Tov para los que están en Facebook. Muy bien.